lo que creemos. Tenemos que defenderlo ante los demás. Pero ¿cómo lo vamos a defender? Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice? No, hermanos, ahorita no hemos orado, ni ahorita solo es una introducción. Ya vamos a leer nuestro texto. Esto solo es eso, una introducción. Primera de Pedro 3:15. Tenemos que ser apologetas. Tenemos que defender nuestra doctrina. Tenemos que defender nuestra fe. Máximo hoy que hay tantos falsos maestros. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Hermano, puede predicar, es que hoy no ando preparado. Estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar apología, para presentar defensa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre. No enojados ni peleando. Con reverencia. No riéndonos. Nosotros creemos. No, lo vamos a hacer con reverencia. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que defender en lo que creemos. Eso es lo primero que quiero que guarden su corazón. Número 2. Hechos 17:11. Tenemos que ser deliberantes. Hechos 17:11. Tenemos un error, hermanos, en nuestras iglesias. Como el pastor dice, momento. Mire lo que dice Hechos 17:11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo les llega a predicar y ellos, sí, amén, pastor. No. Ellos fueron a las escrituras que tenían. Ellos fueron, hermanos, no tenemos todos los recursos que quisiéramos. Yo no tengo todos los libros que quisiera. Pero con lo que tenemos que ir a la Biblia, escudriñar, a ver si es bíblico lo que creemos. Y no dar por sentado que es bíblico lo que creemos. Podemos estar equivocados. Solo repetimos. No somos deliberantes. Deliberar significa lo que hacemos con el pastor. No sé si se han fijado, yo tengo un día que voy y lo interrumpo y no lo dejo estudiar su sermón. Un día a la semana. Yo voy y me siento y hablamos de lo que él quiera. Y deliberamos, opinamos. Bueno, hoy en la mañana le dije, no, eso no es así. Deliberar es, hermano, ¿y usted qué cree? Bueno, yo creo en esto. Y bueno, yo creo en esto. Pero ¿por qué creemos eso? ¿Qué evidencias tenemos? Tenemos que deliberar. Hoy en día se escuchan cosas como, la iglesia no es el pueblo de Dios. Solo Israel era el pueblo de Dios. Eso es un error. Eso es una inexactitud. Eso es una imprecisión. ¿Por qué? Porque no se escudriñan las escrituras. Y así pudiera mencionar, hay otro error que se dice que Moisés era tartamudo. Eso no es verdad, no lo enseña la Biblia. Es más, Hechos 7:58 enseña que era poderoso en palabras. Moisés estaba poniendo excusas porque no quería ir. Otro error que se enseña. Bueno, hay tantos, hermanos. No vamos a enfocarnos en eso. Se enseñan varias cosas porque no somos deliberantes. Número 3. Evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos para decir, existe la profecía o no existe la profecía? Porque hasta ahorita yo no les he dicho si existe o no existe. Y de hecho, sí existe. Apocalipsis es un libro profético, lleno de profecías. O sea que sí existe la profecía. Lo que no existe es lo que algunas gentes llaman profecía. Y es por eso que estamos acá esta tarde. Y número 4, tenemos que tener cautela en decir
Esto es de Dios y esto no es de Dios. Cuidado con eso. Mateo 12, 22 y 24. Mateo 12. Cuidado con decir, esa iglesia no es de Dios. Cuidado con decir, ese pastor no es de Dios. Cuidado, hermanos. Mateo 12, 24. Bueno, 22 al 24. Miren lo que le dijeron al Señor Jesucristo. 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos, los líderes religiosos, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, al Señor Jesucristo le dijeron que él obraba por el poder de Belcebú. Pero vean lo que dice el versículo 31. ¿Sí? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Tenemos que ser cautelosos con decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Que alguien esté haciendo algo y que yo diga eso no es de Dios. Cuidado. O que alguien esté haciendo algo y que yo diga que es de Dios, cuando no es de Dios. Tenemos que ser cautelosos por lo que dice Hechos 5, 38 y 39. Podemos cometer blasfemia, atribuirle a Dios cosas del diablo o atribuirle al diablo cosas de Dios. Cuidado, hermano. Hechos 5, 38. Dijo Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tenemos que hacer apología. Tenemos que ser deliberantes. Tenemos que ver las evidencias antes de dar un juicio. Los jueces, hermanos, para dar un veredicto, no se dejan llevar solo porque dicen. Tenemos que ver las evidencias. Y número 4, tenemos que tener cautela por la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y 2, podemos hallarnos luchando contra Dios. Amén. Habiendo dicho eso, vamos a ir a una cita que nunca se le va a olvidar. Mateo 11, 12 y 13. Vamos a comenzar ahí. ¿Fue Juan el último profeta? Mateo 11, 12 y 13. Amén. Y aquí se va a dar cuenta, hermano, cómo cometemos errores de interpretación solo por no saber leer bien. Dice el versículo 12. Por cierto, voy a aclarar. Mi texto va a ser el versículo 13. Pero yo no puedo hablar del versículo 13 sin hablar del versículo 12. Porque no entenderíamos el versículo 12 si no leemos el 13, si no leemos el 12. Y el versículo 12 se ha leído mal y el versículo 13 se ha interpretado mal porque no se leen juntos. Así que, aunque aquí habla del reino de los cielos, vamos a tener que leerlo esta tarde. Dice así el versículo 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, época de Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Así dice, hermanos? No dice valientes.
Dice violentos. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que en la radio, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan? No dice valientes, ni en el original dice valientes. Dice violentos. Los violentos, porque el Señor hace un juego de palabras ahí con violencia, sufre violencia y violentos. Versículo 13. Y aquí está la pregunta. ¿Fue Juan el último profeta? Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vamos a orar. Señor, le doy las gracias por su palabra, por estos textos, Señor. Gracias por edificar a su iglesia y por haber dado dones a personas como yo para que los pongamos al servicio de los demás, Señor. Sabemos, Padre bendito, que no somos nada sin usted y que de usted, como dijo el pastor, Señor, de usted viene la sabiduría. Enséñenos, Señor. Háblenos. No nos deje caer, Señor, en el error doctrinal. Queremos apegarnos a su palabra, Señor. Enséñenos. Seremos humildes, nos dejaremos enseñar por su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias por el pastor Abel, Señor, que me da la oportunidad. Y por los hermanos, Señor, que han venido a adorarlo junto conmigo. Porque toda la gloria es solamente para usted. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, tengo que leer el versículo 12 porque si no, no vamos a entender el 13. Dice el Señor Jesucristo, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos. Ahí viene, ¿qué es el reino de los cielos? Porque está el reino de Dios. Más adelante en el 12:31, en el 12:28, habla del reino de Dios. ¿Será lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos? No. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino, el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos no es lo mismo. El reino de Dios es el reino universal, es en todo el universo donde la voluntad de Dios es hecha. Eso es el reino de Dios, donde se hace su voluntad. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El reino de los cielos es el tercer cielo. El reino de los cielos es la presencia misma de Dios. Por eso dice el versículo 12, el reino de los cielos, el trono, el tercer cielo donde Dios está. Número 1, hermano Presa, ponemos por favor, el reino de los cielos. Número 1, sufre violencia. Bueno, se ha acercado, dijo Juan el Bautista, decía en Mateo capítulo 3, el reino de los cielos se ha acercado. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. El reino de los cielos se acercó con Cristo. Dios se acercó a nosotros, hermano, a la humanidad caída. Número 2, ahí dice el texto, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo puede ser que algo tan hermoso como es el reino de los cielos sea tan odiado? ¿Sabe que cuando se escribió esto, cuando Jesús está diciendo esto, está hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista está preso en este momento? Seguimos con eso, hermano. En Filipenses Pablo está preso. Hoy Juan está preso. El reino de los cielos sufre violencia. Es odiado, hermanos. Tratan de destrozarlo. Tratan de destruirlo. Número 3. Dice el versículo 12. Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Hay dos interpretaciones. Algunos dicen que los violentos son aquellas personas que no le tienen temor a las dificultades y ellos van por el reino y lo conquistan. De ahí algunos pastores leen y los valientes lo arrebatan. Pero el reino de los cielos no se arrebata,
Porque el reino de los cielos es un regalo que Dios nos da por fe, no por ser valientes. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los fariseos, los escribas, lo arrebatan. Se oponen al establecimiento del reino de los cielos. Jesús vino y ellos lo rechazaron. No quieren someterse al rey. Los violentos son los líderes religiosos de ese entonces. Lo arrebatan. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y número 4, el reino de los cielos fue profetizado. Y ahí comenzamos nuestro texto. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ese texto dice que Juan fue el último profeta? No. Porque ahí no está hablando de profecía. Ahí está hablando del reino de los cielos. Por eso leímos el versículo 12. Oigan, ¿de qué viene hablando el versículo 12, hermano? Del reino de los cielos. Entonces leamos con eso en mente, leamos el versículo 13. Porque los profetas y la ley profetizaron del reino hasta Juan. Ellos hablaban de que iba a venir el Mesías, pero Juan inicia una nueva etapa. Juan ya no anuncia que va a venir el Mesías. Juan presenta al Mesías. He ahí el Cordero de Dios. El reino de los cielos ya no es futuro. El reino de los cielos se ha acercado. Está entre nosotros. ¿Quiénes son los profetas? Todos los profetas. Vamos a leer Lucas 24:44, porque los profetas no son personas ahí. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son unos libros. Lucas 24:44. Mire cómo se le llamaba al grupo de libros donde estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Mire cómo dividían la Biblia los hebreos. Lucas 24:44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahí está la división de la Biblia hebrea. En la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, hermanos, que lo que nosotros conocemos como profetas menores y profetas mayores, en ese tiempo solo se conocían como los profetas. Así que Mateo 13 no está hablando de un grupo de personas. Está hablando, dice el versículo 13, todos los profetas y la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ellos y los profetas menores y los profetas mayores, esos libros profetizaron de que iba a venir el reino de los cielos hasta Juan. Porque con Juan finaliza ese anuncio profético. Ya vino el reino con Juan, ¿sí? Juan lo presenta, Juan lo anuncia, Juan le prepara el camino. Quiero que leamos ahí, porque si usted se fija, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Eso era la profecía del Antiguo Testamento. Quiero que leamos Juan 11 y versículo 9. ¿Quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? Juan 11, 9. No, Mateo, perdón, en Mateo estamos, 11, 9. Pero dice el Señor Jesús, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Guau, hermano. Juan el Bautista no solo era un profeta, él es más que profeta. Y aquí comenzamos ya a entrar en la profecía. ¿Quién es un profeta?
Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Juan era un profeta. ¿Quién es un profeta? La palabra para profeta es Naví. No sé si lo podemos poner, por favor, hermano. Naví. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso es un profeta. Uno que habla por Dios, un portavoz de Dios. Naví, ahí está, miren. ¿Quién es un profeta? Naví, un portavoz de Dios. La primera profeta fue Sara. ¿Dónde dice eso? Génesis 27. Sara, la esposa de Abraham, fue profeta. Habían mujeres profetas. Génesis 27. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Quiero que se fije. Nosotros pensamos que profetas es de Samuel para acá. Pero ya en Génesis ya hay por lo menos una mujer que es profeta. Sara. Aarón también es profeta. Éxodo 27. Pero ¿verdad que no los conocemos como profetas? Sara no es conocida como profeta, ni Aarón. Aarón es conocido como un levita. No tomará. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué significa profeta? Portavoz. Uno que habla en lugar de otro. Aarón hablará por ti. ¿Se acuerdan que Moisés le está diciendo, yo no puedo hablar y soy tardo de habla y que no sé qué? Entonces, y Dios, no. Aarón hablará por ti. Así que no hay tales. Profeta significa uno que habla en lugar de otro. Éxodo 15:20. María, la hermana de Moisés, también fue una profeta. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 10:11. Desde Génesis hay profetas. Génesis se escribió más o menos 1500 años antes de Cristo y ya hay profetas. Apocalipsis se escribió en el año 95 y todavía hay profetas. Mire lo que dice Apocalipsis 10:11, y que lo estudiamos con el pastor, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién es un profeta? Un portavoz, alguien que habla en lugar de otro. ¿Estamos ahí? Tercer punto. Hay que diferenciar entre don de profeta y ministerio profético. Y esto es lo que casi no sabe la mayoría de personas en la actualidad. No es lo mismo el ministerio profético que el don de profeta. No es lo mismo. Sara, ¿se acuerdan que Sara era una profeta? Tenía el don, pero no era parte del ministerio profético. Agabo, lo vamos a ver más adelante, allá en Hechos, también es un profeta, pero tiene el don nada más. Existió lo que se conoce como el ministerio profético. Primer libro de Samuel 19. Primer libro de Samuel 19:20. Ahí comienza el ministerio profético.
la escuela de profetas. Imagínense, hermano, había un colegio para profetas. Primer libro de Samuel, 19:20. Primer libro de Samuel, 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron a una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Él era el director de los profetas. Él formaba profetas, hermano. Pastor, hagamos una escuela de profetas. Aquí, hermanos, aquí comienza el ministerio profético. Ya no es solo simple tener el don de profecía, no. Ellos son el ministerio profético, así como los 12 apóstoles y apóstoles que somos enviados, pero hay 12 apóstoles. Bueno, hay gente que tiene el don de profeta, pero ellos son parte del ministerio profético. Desde Samuel hasta Juan. Por eso ahí en la gráfica les puse, desde Samuel, ese versículo, hasta Juan el Bautista, fueron lo que se conoce como el ministerio profético. Después de Juan, hay personas que profetizaron, como Juan el amado allá en Apocalipsis, pero ya no eran parte del ministerio profético. Hay que diferenciar. El ministerio profético solo duró desde Samuel hasta Juan el Bautista. Punto. Pero más adelante encontramos personas que tienen el don de profeta. Como Juan, el que escribió Apocalipsis, como Ágabo, ya lo vamos a ver más adelante. Personas que sí profetizan. Amén. No sé si hay alguna interrogante, alguna duda de lo que es un profeta, de cómo el reino de los cielos se anunció en el Antiguo Testamento, que Mateo 12:13 no habla de que Juan es el último profeta, porque hay más profetas después de Juan el Bautista. En el libro de los Hechos hay profecías. Juan, en Apocalipsis hay profecías. En Timoteo hay profecías del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que dice, en los últimos tiempos vendrán hombres amadores? Eso es una profecía. Y la dijo Pablo. Y Pablo no se conoce como un profeta, pero sí tenía el don. Pero el ministerio profético duró desde Samuel hasta Juan el Bautista. Amén. Así que un profeta, alguien que tenga el don, porque ya no puede ser parte del ministerio profético, alguien que tenga el don es alguien que habla en nombre de Dios. Nada más y nada menos. Y yo no quisiera tener ese don. ¿Por qué? Número 1, en de la aplicación. ¿Por qué yo no quisiera decir, así dice el Señor, hermana Cindy? Porque es una gran responsabilidad. ¿Cómo se llama la esposa del presidente Trump? Milena. Bueno, ella. ¿Ustedes creen que ella se puede parar ahí donde habla el presidente Trump y hablar un día en nombre de su esposo, de su esposo, y hablar ella y decir lo que se le venga en mente? ¿Por qué? Porque está hablando en nombre del presidente de los Estados Unidos. Los profetas que dicen, yo hablo en nombre de Dios, no están hablando en nombre de un presidente, están hablando en nombre del Rey de Reyes. Imagínense la responsabilidad, hermanos, de decir, yo estoy hablando en nombre de Dios. Es algo muy, muy delicado. Deuteronomio 18:20. Responsabilidad. Deuteronomio 18:20. Estos textos los vamos a estudiar más a fondo en estudios posteriores. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, morirá. Hermano, el que tuviere la presunción, pero es que yo siento en mi corazón que Dios me dijo que les diga. Yo estoy seguro que Dios me dijo. Dice Jeremías que el corazón es engañoso y perverso. No podemos confiarnos de nuestro corazón. Ayer mis sobrinos estaban viendo una serie de Disney Channel, no sé qué, de unas princesas. Estaba ahí con ellos y estaba viendo y le dice la mamá al hijo, escucha tu corazón. Y eso fue impactante para mí. No podemos escuchar nuestro corazón, porque nuestro corazón puede engañarnos. Hermanos, José Smith, el que formó el mormonismo, yo sé que pudo haber sido una buena persona. José Taze Russell, el de los Testigos de Jehová, pudo haber sido una buena persona. Marción, allá por el siglo III, historia de la iglesia, él pudo haber sido una buena persona. Quizás amaba a las personas, pero estaban equivocados. Sinceramente equivocados. Ellos murieron creyendo que estaban en la verdad, pero no estaban en la verdad. Porque la verdad es la palabra de Dios. Yo puedo, hermanos, estar sinceramente equivocado, creyendo, hermano, que tengo la razón, que Dios me respalda, y no estarlo. ¿Por qué? Porque no hay que oír nuestro corazón. Hay que ir a la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Segundo, profetizar es señal de una gran espiritualidad. ¿Cuántos creen que profetizar es señal de espiritualidad? O sea que las personas que profetizan no son espirituales. ¿Cuántos creen que los que profetizan son espirituales? Solo yo. No. Lo lamento, hermano. Juan 11:49. Profetizar no es señal de espiritualidad. Juan 11:49. Un inconverso profetizó y se cumplió. Juan 11:49. Profetizar no es señal de espiritualidad. Juan 11:49. Amén. Entonces Caifás, inconverso, no nacido de nuevo, no sellado con el Espíritu Santo, tuvieron al Mesías y lo crucificaron. Sí, él. Uno de ellos, de los fariseos, líderes religiosos, el sumo sacerdote. Sumo sacerdote aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Murió Jesús por la nación? Sí. Un inconverso profetizó y se cumplió al pie de la letra. Profetizar no es sinónimo de espiritualidad. Los inconversos también profetizan. Y dice la Biblia que en los postreros tiempos, en aquel día, un grupo de personas donde van a estar Benny Hinn, y más adelante le voy a mencionar a otros profetas que profetizan. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos. Echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero profetizamos, predicamos, nunca os conocí. No es sinónimo de espiritualidad el profetizar. Número 3.
Y el pastor, y a mí me gusta, escuchar la predicación de la mañana, porque siempre tiene algo que ver con el sermón de la tarde y nunca nos ponemos de acuerdo. Él dijo, un buen árbol da buenos frutos. Un mal árbol no puede dar malos frutos. Ser versus hacer. Hoy en día, hermanos, estamos más enfocados en lo que hacemos que en lo que somos. Bueno, yo predico. Dios está agradado conmigo. No. Yo sirvo en un ministerio. Dios está agradado conmigo. No. Yo profetizo. Dios está agradado conmigo. No. Yo evangelizo. Yo canto. Yo diezmo. No. No predicamos, no profetizamos, no echamos fuera demonios. Nunca os conocí. Dios no solo quiere que hagamos, Dios quiere que seamos. Hermanos, nos enfocamos en los dones. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros, etcétera, etcétera. Lenguas, interpretación de lenguas. Nos enfocamos en los dones. Bueno, Dios me ha dado dones, qué feliz soy. Sí, pero Dios quiere que yo dé fruto. Yo puedo ser un gran orador, hermano, y créamelo. A mí me preocupa eso. Yo puedo ser un gran orador, mover masas, tener una gran elocuencia, porque Dios me ha dado dones. Es un regalo que Dios me ha dado. No tiene nada que ver conmigo. No debo de gloriarme porque es un regalo que Dios me dio y que estoy más en deuda con Dios. Pero Dios quiere que dé fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Dios quiere que crezca en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Dios no quiere solo que haga algo. Dios quiere que sea alguien. Que sea hijo de Dios. Que dé fruto digno de arrepentimiento. No se enfoque solo en hacer, en profetizar y ser alguien y salir en la foto. No. Enfoquémonos en ser mejores personas para la gloria de Dios. Y número 4, soberanía. Dios no es bautista. Dios no es metodista. Dios no es profético. Dios no es asamblea de Dios. Dios es Dios. Aquí, mire, hermano. Ahí le dije a alguien que yo quiero mucho. Usted va a pasar un proceso muy duro. Y esa persona sabe que yo no iba a jugar con eso. Dios es soberano. Dios le puede decir, Él puede actuar de 1000 maneras. Él puede mandar a alguien y decirle, dice el Señor, sí lo puede hacer. Ah, pero si Dios tiene algo que decirme, que me lo diga a mí. ¿Han oído esto? ¿Para qué va a utilizar a otra persona? Hechos 21:8. Hechos 21:8. Bueno, si Dios quiere decirme algo, que me lo diga personalmente, que no tiene que ocupar a ninguna otra persona. Hechos 21:8 al 14. Y ahí terminamos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo Dios ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hermano, estamos hablando después de Cristo, después de Juan el Bautista, año 37 al 40 por ahí. Es un profeta. Y este profeta
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Si Dios tiene algo que decirme, que me lo diga a mí. Bueno, Dios consideró mandárselo a decir con Ágabo a Pablo. No es cierto, hermano, de que Dios, si tiene algo que decirme, me lo va a decir a mí. Él es soberano y Él puede mandar a otra persona, como lo hizo con Pablo, y decirle, hermano, por favor, dice el Señor esto y esto. Sí lo puede hacer. Pero también existe la palabra de conocimiento, a lo que algunas personas le llaman profecía, y lo vamos a estar hablando más adelante. Una cosa es que Dios conoce su situación y que yo le diga a la hermana Juanita, dice el Señor que no se preocupe, ese problema se va a arreglar con ese abogado. Eso no es profecía, hermano, eso es palabra de conocimiento, porque Dios conoce la situación y ha usado a este siervo para decirle lo que Él quiere decirle. No es profecía, es palabra de conocimiento. Si hace hablar a un asno en el Antiguo Testamento, puede mandar a alguien a decirnos algo así, pero no es profecía. Hebreos 12. Hebreos 1, 1 y 2. Y ahí terminamos. Hebreos 1, 1 y 2. Me encanta ese texto, hermano. ¿Sabe que ya lo prediqué una vez, esos dos versículos? Y lo que dicen, hermano. ¡Wow! Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló por Isaías, Dios habló por Jeremías, Dios habló por Daniel, Dios habló por los profetas. Pero hoy, vea lo que hizo. En estos postreros días, ya no habló por Isaías, ya no habló por Jeremías. Él mismo nos habló. Nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay más profecía, hermano. Todo lo que Dios tenía que decirnos, ya lo dijo. Dice la Biblia que si alguno le añade a este libro o le quita, todas las maldiciones de este libro caerán sobre él. Lo que Dios tenía que decirnos, ya lo dijo a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.